Reencarnado en el mundo de Naruto. Capítulo 13. Actuar sin pensar. Sería despertado por el sonido de la lluvia que chocaba con fuerza contra una de las ventanas de aquel lugar. Entrecerré mis ojos, al notar que no había nadie cerca mío. Me encontraba recostado en uno de los sillones del apartamento que Kimura nos había dado días atrás. Parece que no hay nadie, suspiré, solo para pasar uno de mis pies hacia el suelo, solo para seguir con el otro. Una vez que estaba sentado en el sillón, traté de usar mis manos para levantarme, pero por algún motivo al tratar de hacer esto, sentí como uno de mis hombros era jalado hacia la dirección contraria. Apreté mis dientes, al sentir esto, y me dejé caer al sillón de nuevo. ¿Qué fue eso?, me pregunté a mí mismo, solo para tocar mi hombro izquierdo, ocasionando que un dolor punzante saliera de este. Mierda, grité adolorido, solo para alejar mi mano de este. Se sentía como si tuviera una astilla clavada en el hombro, lo cual me impedía moverlo como yo quisiera. Di un breve suspiro, antes de usar solo mi mano derecha para levantarme, recargando todo mi peso en esta y en mis pies logrando ponerme de pie. Todo estaba tal cual lo habíamos dejado tras aquel combate con aquellos bandidos, varias marcas en el suelo ocasionadas por la hacha de aquel sujeto y un montón de grietas provenientes de la pared en la cual Taiki fue arrojado. Tras recordar esto, no pude evitar el hecho de pensar que se habían llevado a Kiko-chan. Tomé algunos de mis mechones blancos de mi cabello en esos momentos y los puse enfrente de mis ojos. Estaba muy claro el por qué se la habían llevado. Debieron haber pensado que era del clan Kaguya, pensé en voz alta, mientras observaba aquellos mechones de cabello. La gente del mercado negro de seguro pagaría mucho por alguien con esa tonalidad de cabello, incluso si no fuera una miembro del clan Kaguya. El simple hecho de pensar que tratarían de venderla al mercado negro me obligó a apretar con fuerza mis dientes. Aunque no dejando que la ira me gane, preferí no pensar en esto, tratando de encontrar una solución a esta situación. Podría tratar de sacarle la información a aquel sujeto, me dije a mí mismo, mientras daba vueltas alrededor de los restos de aquella mesa en la que hace algunas horas nos encontrábamos jugando póker. No, posiblemente se volvería a negar, y realmente no quiero mancharme las manos con sangre, suspiré, mientras continuaba pensando. De todas formas, aunque lograra sacarle la información a ese tipo, ¿cómo podría encargarme de quienes tienen capturada a mi hermana Yapsuru? Quiero decir, este cuerpo no está en lo más mínimo preparado para una pelea, y yo tampoco. Tras decir esto, me detuve en seco, solo para sujetarme la cabeza, tantas vueltas me habían mareado por lo que volví a recostarme en el sillón. PFF, si tan solo Kimura estuviera aquí, refunfuñé, mientras dejaba caer mi cabeza en el posabrazos del sillón, utilizándolo como una almohada. Aunque tras decir esto una idea vino de golpe a mi mente. Pesadamente volví a ponerme de pie, solo para ir en dirección a la habitación en la que dormíamos yo y los demás. Al abrir la puerta noté como ahí estaba aquel sujeto, todavía estaba congelado aunque seguía despierto, el cual tenía tapada la boca con un trozo de cinta, el cual evitaba que hablara. Probablemente Taiki, suspiré, solo para dirigirme hacia una gran pila de latas de pescado que estaban en la punta de la habitación. El sentido de limpieza de los chicos era bastante curioso, simplemente dejaban caer las latas y las arrinconaban a una de las puntas de la habitación, algo bastante común si tenemos en cuenta que seguían siendo niños después de todo. Si no recuerdo mal la debí haber dejado aquí, suspiré, solo para arrojar lata tras lata, buscando lo que había perdido algunos días atrás. Al hacer esto, Ryu estaba tan concentrado buscando lo que sea que hubiera perdido, que no se daría cuenta que la mayor cantidad de latas que arrojaba chocaban contra el rostro de aquel sujeto tras suyo. Al fin. Exclamé con alegría, sacando mi mochila de entre la gran cantidad de latas. Estaba un tanto polvorienta, pero aún así lo que me importaba seguía siendo el contenido de esta. Abrí el cierre de la mochila, dejando ver lo que esta contenía, por lo que tomé lo que andaba buscando. Está un poco más sucio que la última vez que lo vi, pensé solo para darle un pequeño resoplido, el cual sacó un poco del polvo que rodeaba a el pergamino. Era aquel pergamino que había tomado del orfanato. Esta sería la primera vez que vería su contenido, aunque a su vez me ponía los pelos de punta. El simple hecho de pensar que fuera una trampa me hacía dudar de si abrirlo o dejarlo cerrado. Dando una corta bocanada de aire, lentamente comencé a retirar el papel del rollo. Solo para ver cómo una pequeña nota caía de este, por lo que inclinándome un poco tomé la nota y leí atentamente su contenido.
Mi pequeño Yashiro, sé que yo y tu padre no podremos enseñarte a ser un ninja como tú querías. En este momento yo y tu padre estamos encargados a una misión muy importante, de la cual posiblemente no regresemos. Si estás leyendo esto, muy posiblemente es que estemos en un lugar mejor. Tras leer esto, di una breve pausa antes de continuar leyendo la nota. Déjame decirte que eres un buen hijo, cuida de tu hermana. Por nosotros sabemos que los niños pueden ser caprichosos, incluso molestos, pero solo hay que tenerles paciencia. En un futuro tu pequeña hermana será lo único que tengas, y realmente me gustaría estar con ustedes para poder abrazarlos una última vez. Posiblemente no entiendas de lo que estoy hablando, pero en un futuro espero que realmente tú y tu hermana sepan cuidarse el uno al otro. Los amamos, su padre y madre. Tras leer esto, dejé caer la nota al suelo, solo para secarme una lágrima de mi ojo, usando mi kimono. Sentí como si esas palabras vinieran de parte de Hanako y Naozumi, pensé, solo para agitar mi cabeza tratando de borrar esos pensamientos de mi cabeza. Prefiriendo ignorar lo anterior, continué desenrollando aquel pergamino enfrente mío. Su cubierta estaba un tanto desgastada y el papel tenía un color amarillento, lo que indicaba que había llevado mucho tiempo ahí. Posiblemente fue un regalo que jamás llegó hacia quien estaba dirigido, pensé, solo para ver con más atención a el papel. Pude ver como una gran cantidad de palabras estaban escritas en este, acompañadas por lo que parecían ser algunos dibujos que daban ejemplo a lo que sea que estuviera escrito ahí. Método de desbloqueo de red de chakra. Leí la escritura de aquel pergamino, lo cual me llamó la atención. Creo que Tsuru y Taiki hablaron sobre esto, antes de que esos tipos nos atacaran. Resople recordando lo que estos habían dicho. Flashback. Si alguno de ustedes tiene su red de chakra desbloqueada, más le vale decirlo ahora, de lo contrario considérenos muertos. Ryu es de una familia civil, ¿cómo podría tenerla? Fin del flashback. Supongo que tiene algo que ver con el chakra, debido a el nombre, pero no entiendo a qué se refiere con desbloquear, pensé, tratando de encontrar alguna respuesta a esta pregunta, dentro de aquel pergamino. El chakra es la energía vital del cuerpo, la cual es esencial para cualquier jutsu, incluso el más básico, leí en aquel pergamino. Sí, eso ya lo sabía, suspiré, solo para continuar leyendo. Esta puede ser canalizada a través del sistema circulatorio de chakra, mejor conocido como red de chakra, dependiendo si ésta se encuentra desbloqueada o no. Asumiendo que ésta se encuentra bloqueada, el chakra de la persona no podrá ser usado para ninjutsu, por eso mayormente los civiles no pueden usarlo hasta comenzar la academia. Al leer esto di una pequeña pausa, tomándome un minuto para memorizar lo que había leído. Bueno, eso de alguna manera tiene sentido, pero se me hace raro que jamás lo hayan mencionado en el manga, a menos que realmente me haya olvidado que hubieran mencionado eso, me pregunté mentalmente, cuestionando un poco el conocimiento que tenía del manga. Siguiendo con mi lectura, enfoqué mi vista hacia donde parecía ser que se encontraba el método de desbloqueo de la red de chakra. El método de desbloqueo es algo complejo y se recomienda tener la vigilancia de alguien experimentado en el tema del chakra cerca, para evitar posibles fallas en el procedimiento. Tras leer esto me di la vuelta, solo para ver cómo estaba aquel sujeto aún congelado, aunque este traía un gran chichón en su cabeza, lo que sea que lo hubiera noqueado parecía haberlo dejado inconsciente. Di un breve suspiro, antes de tomar aquel rollo y mi mochila, dirigiéndome hacia la sala. Si realmente iba a seguir el procedimiento que este pergamino decía, no quería arriesgarme a que si esto salía mal, nuestra única posibilidad de encontrar a Akiko-chan y a Tsuru explotara en 1000 pedazos, aunque esto solo era una suposición mía. Aunque antes de leer el procedimiento, intenté buscar algo que especificara qué podría ocurrir si algo salía mal. Por desgracia para mí, en ninguna parte del pergamino explicaba lo que podría ocurrir si el procedimiento no salía bien. PFF, ¿valdría la pena arriesgarse? Recapacité sobre la idea, aunque era obvio lo que elegiría. Ahora más que nunca necesito fuerza, y no creo llegar muy lejos si mi red de chakra se encuentra bloqueada, resoplé, mientras volvía a pensar en la gran desventaja que tuve frente a aquellos sujetos. PFF, solo es un cachorro, ladra pero no muerde, recordé las palabras que aquel sujeto me había dicho, antes de llevarse a Tsuru. Al pensar en esto, mordí mi labio inferior, solo para prestar atención a el método de desbloqueo.
Para desbloquear la red de chakra de un individuo, este tiene que concentrarse en tratar de establecer contacto con su propio chakra. Una vez que el individuo logre sentir su propio chakra, este deberá tratar de guiarlo alrededor de todo su sistema nervioso, lo que provocará que sus tenketsu poco a poco se abran, generando una sensación de dolor la cual poco a poco se irá yendo. Al leer esto, realmente parecía sencillo lo que había que hacer, aunque por si acaso continúe leyendo lo que aquel pergamino decía. Esto tiene que hacerse medianamente rápido, de lo contrario los tenketsu volverían a cerrarse y el chakra volvería a su lugar, teniendo que repetir nuevamente el proceso. Esto en el menor de los casos. Me cuestioné una última vez, antes de leer lo último que decía sobre el método. Se recomienda que quien quiera desbloquear su chakra permanezca calmado, ya que esto permitirá que su chakra sea más fácil de sentir, de lo contrario el chakra no se sentirá y el proceso no podrá llevarse a cabo. Lentamente pensé en esto último, antes de dirigir mi mirada hacia lo que parecían ser ejemplos de cómo se tenía que guiar el chakra a través del sistema nervioso. Bien, creo que estoy listo, pensé, solo para poner el pergamino un tanto más alejado de mí, solo para sentarme en pose de meditación. A continuación cerré mis ojos, quedando completamente a oscuras solo con mis pensamientos en mi mente. Solté un último suspiro, antes de concentrarme atentamente en mí mismo. Si tuviera que ser sincero, se sentía abrumador, el silencio era sepulcral, tal vez debido a que jamás había tratado de dejar todo en apagado y concentrarme en mí mismo. Perdí la noción del tiempo, cuando por fin logré sentir una ligera sensación de cosquilleo, la cual parecía provenir de mi estómago. De cierta forma era reconfortante sentir algo ajeno a aquel silencio, aunque pude notar cómo aquella sensación lentamente desaparecía. Posiblemente a esto se refería el pergamino sobre hacerlo rápido, resoplé, antes de centrar toda mi atención en aquella sensación, tratando de moverla de aquel lugar. Varias gotas de sudor se formaron en mi frente mientras trataba de mover mi chakra, me sentía presionado, posiblemente por culpa de aquel pergamino que no especificaba las consecuencias de fallar en esto. Maldita sea, ¿por qué tengo que tratar de hacerlo todo yo solo? Me maldije a mí mismo, mientras sentía como mi chakra retrocedía. No, fue lo único que pensé, mientras una fuerte sensación de cansancio golpeaba mi cuerpo, obligándome a caer de espalda y perdiendo lo último de conexión que tenía con mi chakra fallando en aquel procedimiento. ¿Por qué la vida es tan injusta?, me pregunté a mí mismo, mientras un dolor punzante golpeaba en contra de mi hombro, aunque en este punto ya me daba igual. No podía pensar con claridad, mi vista poco a poco se ponía borrosa y para colmo mi cabeza dolía demasiado. No aguantando más esto, decidí cerrar mis ojos esperando a que aquel dolor se fuera. Mientras tanto en otro lugar. ¿Qué piensas que debe estar haciendo Ryu?, preguntó Taiki hacia un Hajime que parecía bastante perdido, el cual llevaba a su hermano en brazos. No lo sé, tal vez algo que él haría, resoplaría a Hajime, mientras le daba una pequeña sonrisa a su hermano pequeño, el cual se acababa de despertar. De todas formas, ¿por qué la pregunta?, cuestionó a Hajime, mientras acomodaba a su hermano entre sus brazos. ¿Es que, lo dejamos solo en el departamento y no crees que cuando se despierte, se sienta mal?, preguntó Taiki hacia este. ¿Por qué se debería de sentir mal?, preguntó Hajime. Es que, ya sabes, secuestraron a su hermana, y no creo que eso se sienta bien, resoplaría Taiki. De todas formas, ¿por qué no frenaste a los dos matones?, preguntaría este hacia Hajime, provocando que a Hajime se le erice la piel. Ya te lo dije, es porque no tengo el suficiente chakra como para encerrar a más de una persona, diría este, mientras bajaba un poco la cabeza. Hajime, sé muy bien que eso es mentira, este frunciría el ceño hacia Hajime. No lo es. Gritaría este, provocando que su pequeño hermano comenzara a llorar. ¿Ves lo que haces? Frunciría su ceño hacia un Taiki el cual tenía una expresión decepcionada en su rostro. Este no era el Hajime amable que había conocido. El resto del camino estos dos estuvieron callados, sin dirigirse ninguna palabra. Al fin, resoplaría Taiki, viendo cómo estaban enfrente a la entrada de un muelle, el cual estaba siendo custodiado por varios chunins, los cuales inspeccionaban las barcas en las que venían los comerciantes. Solo continuemos, diría a Hajime, mientras seguía con su camino hasta un bar que estaba ahí cerca. ¿Cómo sabes que Kimura debe estar aquí?, preguntó Taiki hacia Hajime. Es un amante del sake, y tenía que estar en el muelle, ¿dónde más podría estar? Alzó una ceja hacia Taiki. Jeje, era algo obvio, diría Taiki, mientras colocaba su mano detrás de su cabeza, cómicamente, aunque cuando se fijó a Hajime ya había desaparecido.
¿Hajime? Se preguntó este, tras perderlo de vista. Pero miren que tenemos aquí. ¿Acaso es una mocosa? Hoy con un niño. Diría un sujeto bastante borracho el cual tenía sujetado a Hajime por la ropa. Hajime. Gritaría Taiki, corriendo en dirección hacia aquel sujeto. Oye, o los bajas ahora o te juro que... Iba a decir este, pero sería sujetado por otro de los tipos de ahí. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Es tu novio? Preguntaría aquel borracho hacia Hajime, el cual tenía un vena palpitando en su cabeza. Al oír esto, Taiki puso una cara de asco. Aunque lentamente un hombre se fue acercando hacia aquel borracho, el cual tenía a Hajime. Escúchame Asa, o bajas a es mocoso ahora mismo, o haré que tu cara termine dentro del inodoro público, otra vez, diría un sujeto el cual llevaba un sombrero de paja que impedía ver su rostro. Kakai, ¿qué diablos haces aquí? Esto no es de tu incumbencia, resoplaría aquel borracho, aunque no podría notar cuando un golpe chocó contra su cara mandándolo afuera del local. Todo lo que ocurre dentro de mi bar es de mi incumbencia, diría aquel hombre el cual tenía sujetado a Hajime por el pie, el cual a su vez tenía sujetado a su hermano. Este al darse cuenta de esto, bajó al chico de nuevo al suelo, y dirigió una mirada amenazante hacia el otro borracho que sostenía a Taiki, el cual rápidamente lo soltó y salió corriendo a la entrada del local. Ah, realmente necesito una taza de té ahora mismo, resopló aquel sujeto. Oigan mocosos, diría este llamando la atención de Taiki y Hajime. ¿Qué hacen en un lugar de mala muerte como este? Preguntó este, mirando de reojo a Taiki, al parecer se había dado cuenta que era del clan Oshigaki. Bueno, jeje es algo gracioso, diría Taiki divagando en él alguna forma de explicarle a aquel sujeto que buscaban a Kimura. Buscamos a Kimura, diría secamente Hajime haciendo que Taiki quedara callado por eso. Tras esto, la mayor parte de los clientes dirigieron su atención hacia los chicos. Veo que tiene algo de reputación por aquí, ¿eh? Preguntaría Ryu tratando de ignorar la hostilidad de algunas personas. PFF, vengan por aquí, resoplaría aquel sujeto antes de acomodarse el sombrero de paja. Tras decir esto, aquel sujeto que parecía ser el dueño de este lugar los llevó a la parte de atrás del local, en donde habían varias botellas de alcohol en su gran mayoría sake. ¿Y qué se supone que quieren hacer con Kimura? Preguntaría a aquel hombre. Tenemos un acuerdo con él, y necesitamos su ayuda, diría Hajime hacia aquel hombre, mientras Taiki divagaba entre la gran cantidad de alcohol que ahí había. Oh, mi padre casi siempre compraba de ese, señaló Taiki, a una botella de sake la cual estaba alejada del resto. Veo que tu padre tiene buen gusto, es uno de los más caros de la zona, aunque actualmente casi ni lo traen aquí, diría aquel sujeto. Perdón señor, pero como que últimamente no lo traen aquí. Preguntaría Taiki hacia el sujeto. Puedes llamarme Kai, que me digan señor me hace sentir viejo, resoplaría este. Ah, bueno Kai-san, ¿a qué se refiere que últimamente no traen aquí ese sake? Preguntaría Taiki. Eso es debido a que es un sake importado desde Konohagakure, y como han ido las cosas últimamente su importación ha quedado pausada por la guerra, resoplaría aquel hombre. Por desgracia para mí, mi local se especializaba en ese sake, y ahora solo puedo vender estos sakes de mala calidad, ¿saben siquiera lo tan mala que es su elaboración? Diría este hombre ahora conocido como Kai, hacia los chicos los cuales parecían bastante incómodos. Oh, lo siento me deje llevar, resoplaría este, aunque frenaría enfrente a una cortina de color rojo la cual cerraba el camino hacia la otra habitación. Ah, mocosos, espérenme aquí, resoplaría Kai entrando a aquella habitación. No sé por qué, pero siento que me cae bien, diría Taiki hacia Hajime. ¿A ti quién no te cae bien? Preguntaría sarcásticamente Hajime hacia Taiki. Aunque tan rápido como Hajime preguntó esto, se escucharon varios gritos dentro de la habitación, los cuales llamaron la atención de ambos, aunque prefirieron hacer caso a lo que Kai les había dicho de no entrar ahí. Unos minutos después Kai salió de ahí, solo para pararse enfrente de Taiki y Hajime. Listo, pueden pasar, diría Kai, dejando que ellos pasaran. PFF, ¿qué hacen aquí mocosos? Preguntaría Kimura el cual llevaba su pipa en una de sus manos. Ah, bueno, digamos que hubieron problemas, diría Taiki, mientras miraba hacia Hajime. Fin del capítulo. Perdón si el capítulo les ha sido muy corto, pero en realidad no me he sentido con ganas de escribir mucho últimamente. Para quienes se pregunten cuándo estará el especial 1000 suscriptores, déjenme decirles que aún no he empezado a hacerlo ya que prefiero esperar a que hayan muchas preguntas para poder comenzar a hacerlo.